Puedes abrir las Escrituras en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, la verdad, espero no ser muy largo, simplemente compartir con vosotros una palabra. Como sabéis, hemos estado compartiendo algunas palabras, dos palabras preciosas que han estado con nosotros, mi esposa y conmigo, durante estas últimas semanas. Una de ellas era oración. La veíamos por todos los lugares, hasta me he comprado la palabra. Oración y esperar. Estuvimos viendo hace poco la palabra esperar. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Somos los que esperamos. Nos tiramos la vida esperando. Y de ahora pues lo mismo, ahora esperamos. ¿Qué esperamos? Nuestra esperanza está en el Señor y esperamos que el Señor venga de los cielos a buscarnos. Esperamos en Él. Bienaventurados los que esperan en Jehová. Nuestra vida de esperanza y de espera en el Señor. Y al mismo tiempo hablábamos de esa quietud del corazón, de guardar silencio delante del Señor, mantenernos bajo el cobijo del Señor y en la espera. Esperamos mientras las pruebas vienen, esperamos en el momento de la alegría. Es una verdadera maravilla estar con el Señor y vivir una vida de esperar en Él. Y Él viene a nuestro encuentro. Estuvimos hablando acerca la semana pasada de la palabra integridad, muy difícil de predicar. Hay cosas que los pastores y los predicadores nos cuesta muchísimo predicar. Y esa es una de las palabras que cuesta mucho, porque ¿quién puede predicar de integridad? ¿Vale? ¿Quién puede? La verdad es que a veces subir al púlpito es una situación complicada, porque tienes que decir cosas que a lo mejor tú mismo no vives. Y no quieres ser hipócrita, cuesta. Tienes que ponerte delante del Señor y decir, voy a predicar esto, pero solo por la gracia de Dios. De alguna forma el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo perseguidor. Si no fuera por eso, ¿verdad? Si no fuera solo por la gracia de Dios, no podríamos hacer nada. Entonces estamos aquí reunidos los creyentes, abrimos las Escrituras y buscamos algo que el Señor nos dé para, en esa espera que tenemos, vivir esa vida íntegra del Señor. Y quiero compartir brevemente con vosotros una palabra que ya se ha compartido esta mañana. Abel y yo no habíamos hablado al respecto, pero Abel me pasó la fotografía para poner y digo, fantástico. Era como la confirmación de la palabra que vamos a hablar hoy, sabiduría. ¿Alguien quiere venir a predicar esta palabra? Porque tenéis delante de vosotros lo que tenéis. Lo siento mucho. Ojalá fuera otro hombre diferente, más sabio, pero es lo que hay. Y simplemente quiero compartir con vosotros algunas cositas que nos pueden ayudar en medio del caos que vivimos, porque vivimos en un caos absoluto. Y necesitamos ayuda del cielo. Nuestra ayuda viene de arriba y necesitamos ayuda. Señor, ayúdame. En medio de la oscuridad, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad. Señor, necesito ayuda de lo alto en medio de todo lo que nos ocurre en la vida. Y esta palabra es muy querida para el cristiano, tiene que ser muy querida. La integridad está en un sentido de que Cristo sí nos hizo justos, rectos, santos, íntegros, como decíamos la semana pasada, perfectos, lo que a la obra de la cruz, que estábamos desmontados por completo, arruinados por la caída de Adán, y vino Cristo y nos levantó. Decíamos la semana pasada que fue maravilloso. Sí, fue una caída terrible, pero el levantamiento ha sido maravilloso. Jehová no dejará caído al justo. Viene el Señor, nos levanta en medio del destrozo del pecado y viene y pone sus manos y dice, mío eres tú, yo te formé, te di vida y ahora quiero formar en ti la persona de Cristo y estoy trabajando en tu vida. Y estamos nosotros ahí en las manos de Dios intentando, sí Señor, me entrego a ti, quiero hacer tu voluntad. Y en medio de todo
buscamos sabiduría. Sabiduría. El hermano Abel lo ha dicho muy bien, ¿qué es sabiduría? Decíamos la semana pasada, ¿qué es madurez cristiana? Madurez cristiana es como yo afronto las circunstancias de mi vida, de lo que Dios trae a mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Madurez cristiana. Sí, verdes estábamos, pero vamos a la madurez. Y la forma en que yo reacciono. ¿Cómo puedo reaccionar a las circunstancias de la vida? Necesito sabiduría. Y hay un libro precioso que es el libro de Proverbios, que es como una especie de museo. Proverbios es como entrar en un museo y hay un montones de cuadros. El necio, el impío, el perezoso, cuadros. Te va dando cuadros. Y en todos estos cuadros tienes que seguir la línea de la sabiduría. Fíjate, abre el libro de Proverbios. Mencionaré unos pequeños versículos. Después nos iremos al libro de Santiago. Cogeremos 3 puntos. Y con eso esperamos simplemente hacer un pequeño paquetito que podamos alimentarnos incluso durante la semana. Pero el libro de Proverbios, tan bonito el libro de Proverbios. En el versículo 2, este libro fue escrito para entender sabiduría y doctrinas, para conocer razones prudentes. Mira el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis las simplezas? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis las simplezas? No quiero adelantarme en los pensamientos, pero después lo voy a poner. Pero en el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y en el capítulo 2, versículo 7, continuamente está la sabiduría. No quiero mencionar todos, pero dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El 2.10, este es muy bonito. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la sabiduría entrare en tu corazón. Y vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Dios. Capítulo 8, versículo 11. Solo un capítulo hablando de la sabiduría, el 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mira el Salmo, Proverbios 4:7. Oíd, hijos, empieza en el 4. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Jóvenes, la mejor oración que tú puedes hacer en tu vida, ya desde jovencito, lo vamos a explicar por qué. Señor, dame sabiduría. Es una de las grandes oraciones en la vida. Una de las grandes oraciones que va con nosotros durante toda nuestra vida. Déjame hacerte simplemente una pregunta en esta mañana. Y es esta. ¿Cuál es la mayor necesidad de tu vida? ¿Cuál es la mayor necesidad de tu vida? Si yo tuviera que decirte cuál es la mayor necesidad de tu vida ahora. Dani está ahí intentando, hace así, mira para ver al bebé, ¿no? Sabiduría. Yo creo que si yo tuviera que decir algo, diría, Señor, dame sabiduría. ¿Te acuerdas en las Escrituras? Hay un hombre joven que llega al reino. Su nombre es Salomón. Y es jovencito, muy joven. Algunos calculan que tenía 17 años aproximadamente. Y Dios le va a decir una pregunta que va a cambiar su vida. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Esto es lo que le dijo Dios. Le dice esto a este joven. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré.
Y el joven dijo, necesito sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para dirigir este pueblo. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Eso es lo que le voy a pedir al Señor. Voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría. Aún recuerdo, y pongo simplemente este ejemplo por si te sirve. Recuerdo una vez, claramente, yo era joven, tendría 19 años, vivía en el Valle de Hebrón, un día soleado, me acuerdo perfectamente, en mi habitación. Mi habitación constaba pues de una cama con un pequeño escritorio y poca cosa más. Ahí, en una habitación, el sol entraba en el Valle de Hebrón, vivíamos en un 11, así que el sol pegaba fuerte. Y aún me acuerdo como si fuera ayer, la Biblia abierta, leyendo el pasaje de Primera de Reyes y después leyendo Santiago, capítulo 1. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y como joven, ponerme de rodillas y orar al Señor, Señor, dame sabiduría. Han pasado muchos años, y es la oración constante, porque veo mi propio camino y digo, Señor, necesito sabiduría, pero sabiduría que viene, que desciende de lo alto. La sabiduría para poder discernir aquellas cosas que ocurren en mi vida y estar en el centro de la voluntad de Dios. Ayer hablaba con alguien, hay 3 sitios donde puedes estar: fuera de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios o en el centro de la voluntad de Dios. Y todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y necesito discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo puedo hacer, Señor? Dame sabiduría, sobre todo. Adquiere sabiduría, hijo mío, adquiere sabiduría. Es mejor que el oro y que la plata y que piedras preciosas y lo mejor que tú puedas acumular. Es mejor que el conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabiduría ante todo, sabiduría. Y el padre le clama al hijo, le dice en el libro de Proverbios, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Pero el día que la sabiduría entrare en tu alma, en tu corazón. Y es una de las grandes oraciones que todo joven tiene que orar. Porque la vida te va a dar suficientes palos que no vas a entender. Y no paran los palos, ¿verdad, Benito? Benito hace así. Y no paran, ¿no? Y pim, pam, y por aquí, y por allá. Y tocamos y destrozamos y hacemos y metemos las manos, nos equivocamos y caemos y pecamos y nos manchamos hasta arriba y nos limpiamos y nos levantamos y caminamos. Y en medio de todo ese proceso, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ves el Señor que tú oras al Señor y le dices, Señor, escudriña mi corazón. Señor, hazme entender tus mandamientos. Pruébame, Señor. Examina mis caminos. Saca de mí lo que sobra. Añade en mi vida lo que me falta. Y clamas al cielo y levantas las manos y dices, sobre todo, Señor, sabiduría dame. Como padre, poder guiar a mi hogar. Como esposo para mi mujer. Como hijo para mis padres. Como miembro de iglesia, como ciudadano, como joven. Sabiduría. Y dices, ¿y dónde voy a encontrar sabiduría? Es el libro de Santiago, brevemente. En el libro de Santiago. Compartiré con vosotros, unos pensamientos. En el libro de Santiago, ya lo sabes, seguro que ya te viene a la mente. En el libro de Santiago vas a encontrar esto. Capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿la has visto ya, claro? ¿Has visto ya por dónde va el mensaje? Pídala a Dios. En el contexto de este pasaje, no está hablando de una sabiduría simplemente que tú adquieres porque, vas a adquirir como si fuera una especie de despensa. No. Esta sabiduría la que está pidiendo sabiduría es porque anteriormente has entrado en una prueba. Estás pasando por un momento difícil. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando pasas por esa prueba difícil, tú no la entiendes, no sabes lo que está ocurriendo. Y empiezas a investigar y esto, y no sé por qué pasa lo que pasa, y no sé cómo tengo que actuar en medio de esta circunstancia. Entonces, y si alguno de vosotros no entiende, no sabe lo que está ocurriendo, no tiene la sabiduría para discernir ese momento, y no tiene la sabiduría, dice, pídala a Dios. Momentos en tu propia vida que estás pasando momentos de dificultad, y en vez de intentar entenderlo con tus fuerzas, te pones de rodillas y clamas al Dios de los cielos, Señor, dame sabiduría para entender por lo que estoy pasando, para saber cómo tengo que actuar en el momento, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que encogerme, qué es lo que tengo que hacer, Señor. Dime, Señor, dime, no tengo esa sabiduría para poder discernir. Efesios capítulo 1, abre los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender tu perfecta voluntad. No quiero estar fuera de la voluntad de Dios, tampoco quiero estar dando vueltas alrededor de la voluntad de Dios. Llévame al centro, que pueda entender claramente lo que está ocurriendo. No siempre ocurre. A veces pasas por la vida y ocurren cosas y han pasado y... no tienes ni idea. Las escribes en tu diario, haces una especie de paréntesis, continúas y muchos años más adelante lo puedes entender. Pero qué bueno es caminar con el Señor y decir, entiendo perfectamente lo que está pasando por mi vida y le he pedido a Dios que me dé sabiduría. Te pregunto, ¿estás pasando tú por algún momento en tu vida y no entiendes lo que está pasando? ¿Y no sabes lo que está ocurriendo? Están todas las ventanas cerradas y no tienes luz para poder entender. Dame luz, Señor, no sé. Y es difícil. Y hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa prueba producirá paciencia para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y he puesto aquí, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor ha estado continuamente diciendo. Pídeme. Pídeme. Pídeme y yo te daré. Llámame y yo responderé. Búscame y me hallarás. Yo soy el Dios de los cielos, que todo lo puedo, que todo lo hago, conforme al designio de mi voluntad. Pídeme, pídeme y yo te daré. Efesios que hemos leído, hay los lugares celestiales, tenemos todas las riquezas en Cristo. Si pudiéramos entender la despensa de Dios, de abrir esa despensa y ver absolutamente todas las estanterías absolutamente llenas, diciendo, todo esto es tuyo. Me gusta en el pasaje de Lucas 15, los dos hijos. El hijo que se marcha, vuelve de nuevo, el hijo que está en la casa y oye que hay una gran fiesta y, papá, tú has hecho esto por este hijo y tal, y el padre se mira al hijo con mucho cariño y le dice, hijo, todo lo que había aquí era tuyo. Todo es tuyo.
Esto es un principio que hemos aprendido en mi casa, nuestra casa, nuestro hogar, Rosa y yo. De todo lo nuestro es de nuestras hijas. Papá, ¿me dejas el ordenador? Es tuyo. Mamá, ¿me dejas el coche? Es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Piense un momentito. Y el Señor dice, pequeña manada, el reino, todo es vuestro. Ven y pídeme. Ven y pídeme. Si no lo entiendes, ven y pídeme. Porque dice en el mismo libro de Santiago, fíjate que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Alguien puede leer esa frase tan bonita? ¿Alguien puede leerla? Al final del versículo 5. Este es Dios. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. Él da abundantemente y sin reproche le será dada. Incluso esta palabra que dice falta de sabiduría tiene que ver con estar desposeído, destituido, y dice que es una raíz de esta palabra, se usaba en el vocabulario comercial para referirse a carencia de fondos. ¿Tienes carencia de fondos? No levantad la mano, ¿no? Pero por lo que veo, tenéis carencia de fondos. Pues abundantemente Dios en los cielos tiene un banco completo para llenar tu cuenta. Y si tienes falta de sabiduría, el Dios sabio y bueno y perfecto y amoroso dice, pídeme y yo te daré. Esto me llena de gran esperanza porque en medio de mi gran necesidad, Dios suple en abundancia. Él es un Dios bueno, dispuesto a bendecirnos abundantemente. Pedid y se os dará. La segunda cosa de que podemos, de alguna forma, nosotros, en esta sabiduría de Dios, es que Él ha provisto. ¿Cómo puedo yo crecer en sabiduría? Pídeme y te daré. Y crecerás en sabiduría. Pero vas a crecer en sabiduría cuando estés en Cristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Camina con el Señor. Ora al Señor, pídele que te dé sabiduría, pero camina con el Señor. Hay algo que a mí me encanta hacer, y seguramente a algunos de vosotros también. Me encanta hablar con las personas mayores que han caminado con el Señor muchos años. Hay una gran diferencia. Cuando hablas con una persona anciana que ha caminado con el Señor muchos años, si ha caminado con el Señor muchos años, todos los tesoros de la sabiduría que estaban escondidos en Cristo y ese hermano los ha cogido en su vida, los ha llevado a su corazón, puedes ver sabiduría. Y me encanta hablar con estas personas mayores, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Tú quieres ser sabio? Camina con el Señor. El Señor dijo, aprendid de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así como yo he andado en la voluntad de mi Padre, camina conmigo. Y caminas con el Señor. Y le buscas cada día, y estás caminando con el Señor. Y tomas su paso, el paso del Señor. Hace años estuvimos, muchos años, estábamos de excursión, allí en un pueblo perdido del Ripollés, creo que era, allí arriba en las montañas. Y vimos algo muy curioso. Vi una masía que tenían una especie como de ruedo, donde estaban dos caballos. Y había un caballo grande y un pony. Y curiosamente estaban de alguna forma, pues los dos caminando juntos, los tenían puestos para ir dándoles cuerda y caminaban juntos. El paso del caballo era mayor que el del pony. Pero curiosamente querían enseñar al caballo grande a hacer el pasito pequeñito del pony. Y le iban dando.
Yo miraba esto y digo, lo quieren hacer caminar de la misma forma. Y yo dije, qué bueno. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Caminas con el Señor y encuentras en el Señor esa sabiduría, porque nos lo dice en 1 Corintios, que Él es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Y caminamos con el Señor. Para ser rápidos, no solo caminamos con el Señor, pero ¿cómo podemos crecer en sabiduría? Por viviendo en el poder de Dios. Esta mañana, antes de empezar el culto, estábamos orando y orábamos esas preciosas palabras. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es como una especie de, yo entro delante del Señor, estoy en el Señor, y de repente el poder de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos podemos llegar a decir palabras muy profundas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el poder de Dios que está en nosotros, el poder de su fuerza, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha sido derramado por la voluntad de Dios y nos da la fuerza y el poder para poder reconocer que no tenemos esa sabiduría y tenemos que ir a Cristo y poder vivir en esa fuerza, poder vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo airarme y no pecar? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puedo yo airarme y no pecar? ¿Cómo puedo yo, si soy golpeado en una mejilla, poner la otra? ¿Cómo puedo yo, si me quitan mi capa, darte lo que me sobra? ¿Cómo puedo yo, si me exiges 1 milla, ir 2 millas? ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo yo adquirir sabiduría? Solo lo puedo hacer porque el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, nos anhela cenosamente para que podamos hacer la voluntad de Dios, ir al centro de su Hijo, estar allí y clamar al cielo, Señor, ayúdame y dame sabiduría. Nos tocan tiempos muy difíciles y vamos a tener que discernir. Vamos a tener que discernir con todo lo que nos viene por encima. Hay ataques por todos los lugares. Ataques contra la palabra de Dios, ataques contra la vida cristiana, ataques contra... en fin. Y puedes hacer una especie de increíble, no pararíamos, Eutanasia, aborto, homosexualidad, lo puedes poner todo. Una especie como de el mundo y su sistema y los cristianos en la voluntad de Dios. Pero si alguno de vosotros tiene falta, carencia de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es como una onda del mar que es arrastrada y echada de una parte a otra. Se necesita de alguna forma esa fe, esa confianza de que Dios suplirá las grandes carencias de nuestras vidas, porque estamos en el Hijo y escondidos en Él, tengo todos los tesoros de la sabiduría. Quiera el Señor que en los días que nos tocan por delante, cualquier circunstancia que tú vivas, cualquier situación que te encuentres, tú puedas hacer la voluntad de Dios y pidas al Señor sabiduría. He acabado la vida del rey David, curiosamente. Y tengo un gran debate con él. He debatido con David, el de la Biblia. He tenido un debate con él. Porque no me cuadra. Era un hombre sanguinario. Así lo describe. No me cuadra. Sus acciones son... Y pobre mi esposa le he dado la paliza. Cariño, no me cuadra este hombre. No me cuadra. ¿Cómo puede ser que haga esto? No me cuadra.
Y teníamos esta especie de debate, mi esposa y yo. Mi esposa me mira, me da por perdido, ¿sabes? Allá tú, Moy. Y yo, Señor, dame sabiduría. ¿Sabes? Sabiduría. Por algo que me gusta de David. Señor, subiremos contra estos. Señor, haré esto. Señor, haré lo otro. Señor, nos entregarán estos. Señor, Señor, Señor. La dependencia de Dios constantemente. Señor, dame sabiduría, porque no sé. Y necesito sabiduría de lo alto, de lo alto. Hay una sabiduría que es animal, diabólica, que es terrenal, que nos lo dice el libro mismo de Santiago. Pero hay una sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, sin hipocresía. Una sabiduría que viene de arriba, que te lleva al centro de la voluntad de Dios. Y dices, a pesar de lo ignorante que soy, el temor de Jehová, principio de la sabiduría, es ese temor a Jehová. Y no quiero perder temor de Dios en medio de toda la estupidez que yo pueda tener. Sé que hay un Dios sabio en los cielos y me dará lo suficiente para poder discernir y entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, con lo que vivo. Y voy a responder a las circunstancias de mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dame sabiduría, Señor, en medio del caos y confusión tremenda. Y este libro maravilloso, sus principios, cuando entrare la sabiduría en tu corazón, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Joven, Salomón lo hizo cuando era muy jovencito. Dios le dijo, pídeme y yo te daré lo que me quieras. Podía haber pedido victoria sobre todos los reinos. Y este joven dijo, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, porque la voy a necesitar a lo largo de la vida. Y después pasan los años y tienes en el Salmo 90, Señor, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y una vez más, cuando ya declinen los años y ya esté, todavía será la misma oración. Señor, dame sabiduría, que viene de arriba para poder vivir aquí abajo. Quiera el Señor ayudarnos en medio del caos que estamos viviendo, entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que tengo que hacer en medio de las situaciones de la vida. Vamos a orar y después hermano Alfredo nos dirige en una oración. Oh Señor, te damos muchísimas gracias por enviar a tu Hijo amado. Y Él es la sabiduría, en Él está la redención, la santificación. En el Hijo estamos completos, lo tenemos todo. Él es. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por Él. Y estar en el Hijo es tenerlo todo. Señor, ayúdanos a pedir esa sabiduría de lo alto. Estar en el Hijo y experimentar el poder de Dios. Y pedimos tu rica bendición sobre esta congregación. Que cada uno de nosotros en las circunstancias que vivimos en la vida podamos pararnos y preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame sabiduría. Pedimos tu bendición para este precioso día en el nombre de Jesús. Amén.